Buenas tardes, bienvenidos a esta primera reunión de alumni de nuestro curso de certificación TOC PMP. Ese nombre lo elegimos a propósito para hacer enojar a algunas personas. Ninguna de esas está aquí. No, y me daría mucha alegría que hiciéramos enojar a alguien, por eso quiere decir que nos están poniendo atención. Así que yo creo que a Martín alguien le escribió de Chile, oye, ¿qué es eso de TOC PMP? ¿Lo están haciendo ustedes? ¿Qué? ¿Te acuerdas? Yo no sabía. Sí, me acuerdo. Pero, o sea, finalmente no era un interesado por cursarlo, sino que quería saber por qué le hemos puesto ese nombre y pues, yo creo que estaba a cargo de un capítulo del PMI en Chile, no sé. Pero en fin. Y entonces estas reuniones las vamos a tener un poco estructuradas para que no sea, porque si no fuera virtual, no estructuraríamos mucho, o sea, 10 minutos de estructura y el resto la barra es libre y lo pasamos fantástico. Pero así virtual. Y Marcelo pues, pone el vino. Sí, y el quebracho. Entonces tenemos que hacer esto un poquito más estructurado y ordenado para que nos aproveche el tiempo. Pero al mismo tiempo con mucha libertad, así que todos los que quieran participar, de hecho, se trata de que participen mucho y vamos a juntarlos en grupos en la sala para las conversaciones. Pero vamos a empezar con un par de presentaciones. Primero, ¿quién? ¿Martín o Javier? Ah, Javier. Primero no, Javier. Primero Javier, después Martín va a corregir todo lo que dijo Javier y después hacemos unos ejercicios. Y sin más dilación, tengo que dar unos permisos para que puedan hacer las cosas que tienen que hacer. Entonces, Javier está listo. Ok. Así que puedes cuando quieras. Sí, en eso estoy. Bueno, primero, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Digamos las advertencias del caso. Advertencias simplemente porque ando con mucha tos y a veces no la puedo controlar. Entonces, si interrumpo mucho, pues mis disculpas, no es la idea. Es que lo que vaya a compartir tenga suficiente fluidez. Lo otro era, mucha de la intención nuestra es juntarnos a saber cómo les va, entender ahora una vez que ya son graduados, han terminado, digamos, el programa, siempre los vamos a querer estimular a que sigan probando, a que sigan intentando mejorar el ambiente donde trabajan, las cosas como las hacen y aplicar pues lo que les entregamos con todo cariño para que les saquen provecho. Y nos interesa saber cómo les está yendo, pues porque tenemos manera y nosotros ya hemos estado en ese lugar donde uno empieza a hacer algo por primera vez y no hay nadie más al lado y es difícil, ¿no? Parece que uno cambia la sintonía que tiene y empieza a hablar como en lenguas, ¿no? Y la gente lo empieza a mirar raro a uno. ¿Qué es eso que está diciendo usted? ¿Throughput? ¿Qué cadena de qué? Bueno, lo que yo quería hacer era precisamente, como estamos hablando de obstáculos, superar obstáculos, al final es cambiar la realidad. Para mí, las palabras tienen un poder innegable de transformar lo que la gente piensa, lo que la gente entiende y así aprendemos, ¿no? Leemos lo que está escrito y nos decimos cosas para tratar de explicarnos y ponernos de acuerdo, entendiendo qué significan las palabras y cómo vamos juntándolas para hacer algo diferente a lo que hacemos hoy. Y lo que les quiero presentar es precisamente ese otro elemento fundamental y la suposición que hago sin haber visto de lleno el material de Martín, les va a mostrar cómo aplicamos esta forma de pensar
a cuando queremos superar los obstáculos de implementación o a pensar cómo ir poniendo esto en práctica. Entonces, parto con una idea de Peter Drucker, una persona brillante del mundo de la gerencia, un estudioso del mundo de la gestión, que decía que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque precisamente lo que estamos haciendo en el trabajo que venimos haciendo con Marcelo, con Martín, Matías y con todos ustedes es crear el futuro que nosotros queremos, que las personas y los profesionales del mundo de la ingeniería, de la construcción, de la gestión de proyectos de infraestructura sean cada vez más competentes y sobre todo en nuestra región que sigan fomentando y haciendo ejemplo de lo que se puede hacer con los recursos que uno tenga. Porque cadena crítica no se trata de plata, ni de recursos, ni de tecnología. Se trata de una manera de pensar de cómo hacemos proyectos. ¿Ya? Entonces, de esa forma, lo que les voy a hablar es precisamente de dónde están enfocados, dónde están centrados los obstáculos cuando estamos hablando de implementar algo, que es cómo causar el cambio. Todo lo que hicimos desde el punto de vista de la certificación fue mostrarles cuál es el problema, que es definir qué cambiar, qué es lo que tenemos que hacer diferente, y la solución, que es cadena crítica y el Last Planner System, ¿cierto? Usando, en este caso, Project como herramienta para ejecutar y para ayudarnos a viabilizar esa nueva forma de gestionar proyectos, que es el a qué cambiar, cuáles son todos los elementos de la solución. Y voy a hablar algo de cómo causar el cambio, que es cómo hacemos ahora para empezar a mirar más allá de nosotros mismos cuando tenemos compañeros, colegas, empresas, clientes, proveedores, mandantes, la realidad que uno se encuentra para tratar de hacer el trabajo. Entonces, estas son simplemente demostraciones gráficas de muchas cosas que ya hicimos. Por ejemplo, hablamos de los efectos indeseables, hablamos de los círculos viciosos, hablamos de las nubes, del árbol de realidad actual. Hemos hablado y no sé si en algún momento en esta cohorte compartimos algo de la estructura del árbol de estrategia y táctica o si tú lo vas a mostrar ahora a Martín, ¿ya? Y todo lo que está abajo de cómo causar el cambio, fíjense que hay dos elementos fundamentales. No importa de qué se trata el cambio que uno quiera generar, está hablando de gerencia de flujo, ¿sí? Para mí, gerencia de flujo en este caso, cuando estamos hablando de implementar algo, es cadena crítica y todo lo que hicimos en gerencia de proyectos. Es decir, que no solamente infraestructura y construcción, sino cualquier cambio grande, fundamental, seguimos la lógica de gestión de proyectos, de teoría de restricciones, cadena crítica, para organizar el plan de proyecto, para liberar las tareas, para colocar los recursos, etc. Y de ahí en adelante hay tres elementos que son la matriz del cambio, niveles de resistencia y el análisis de misterio. Para, lo que uno requiere para poder implementar es lograr consenso, es decir, que la gente le diga a uno, ok, me persuadiste, estoy de acuerdo que esto vale la pena, vamos a intentarlo. Y ese logrando el consenso es sobre lo que me voy a centrar. El análisis de misterio no lo vamos a mirar porque asume que ya estamos implementando, ¿ya? Entonces, al final lo que me voy a enfocar en el proceso de consenso. ¿Y por qué tenemos que conseguir consenso de las más personas? Porque, como decía alguna vez que Matías decía, la colaboración o el deseo, el entusiasmo, la voluntad de hacer algo, nunca es una fuerza externa, una fuerza interna, una puerta que se abre hacia afuera, no se abre hacia adentro. Entonces, si yo trato de empujar a las personas para convencerlas de algo, lo único que creo es resistencia. Tengo que proveerle la información, los elementos, los mecanismos, el entusiasmo, para que decida abrir la puerta del cambio. ¿Ya? Entonces, requiere colaboración. Y esa colaboración ocurre sí y solo sí, si la persona se ha persuadido ella misma de que el cambio que se le propone es absolutamente conveniente para ella. ¿Ya? Entonces, tampoco me acuerdo si llegamos a hablar en algún momento de la matriz del cambio. Yo sé que Martín la va a utilizar hoy, pero ¿de qué se trata? Cuando alguien debe colaborar o necesitamos persuadir a alguien de que haga un cambio, en este caso de que acepte o que probemos o que intentemos o que conozca de cadena crítica como una herramienta
viable para la gestión de proyectos. La pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa persona abra las orejas, abra el corazón, abra la mente y nos quiera escuchar? Y que producto de ese escucharnos, lo que nosotros estemos diciendo, llegue y tenga un impacto para generar interés. Este diagrama que está aquí es un diagrama que desarrolló el doctor Goldratt, que es para una forma de explicar el trabajo que tenemos que hacer de entender antes de comunicar cualquier cosa o cualquier propuesta. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando estamos proponiendo un cambio, siempre es relativamente fácil hablar de lo maravilloso que va a ocurrir cuando nosotros cambiamos. Y eso es lo que normalmente hacemos cuando tratamos de apoyar o vender una idea. Sin embargo, normalmente hablamos de el manejo de las objeciones. Y el manejo de las objeciones en un proceso de venta, en un proceso de persuasión, tiene que ver con las consecuencias negativas percibidas por el interlocutor a quien le estoy haciendo la oferta. Es decir, que normalmente estamos acostumbrados a hablar de lo que significa los beneficios que vamos a obtener al cambiar y de los riesgos que existen de cambiar. Pero hay otros dos elementos, otras dos partes del cuadrante que normalmente nadie habla y muchas veces no los tomamos en cuenta y son tan poderosos como estos dos y que son parte de la fórmula que debemos entender que influyen sobre la decisión de cambio. ¿Cuál es uno de ellos? El no cambiar a veces tiene una consecuencia negativa. Es decir, que la situación es tan crítica, por ejemplo, en una empresa que constantemente está entregando tarde, que tiene una mala reputación o que está peleada con los clientes, se le empieza a acabar el mercado. Entonces deberíamos enfocarnos también en ponernos de acuerdo que si esa condición no cambia, ¿sí? Debe haber alguna alternativa o las personas deberían estar dispuestas a escuchar acerca de un modo distinto de hacer las cosas debido a que la forma como están haciendo las cosas hoy no les está funcionando. Entonces es lo que el doctor Goldratt llamaba el cocodrilo, ¿sí? Que a veces el cocodrilo puede ser tan grande como un tiranosaurio rex, ¿sí? O sea, es un monstruo gigantesco con dientes súper afilados y si no hacemos algo, estamos a punto de nosotros quedar extintos. Y existe otro elemento fundamental que tenemos que entender, que es lo que normalmente decimos bloquea o retiene a las personas en una situación de lo que llamamos la zona de confort. Las personas a veces prefieren no cambiar porque no les ha quedado claro que muchas cosas que perciben como positivas, ¿sí? Están en el cuadrante positivo de no cambiar. ¿Ya? Es decir, que hay cosas que si yo cambio, no me queda claro si las voy a seguir teniendo o las voy a perder. Entonces, por una parte, no quiero que ocurran cosas negativas, pero no quiero perder algo que considero bueno. Pero también quiero eliminar el problema que tengo hoy. ¿Para qué? Para poder ganar o tener un beneficio o tener un resultado mucho mejor de lo que tengo hoy. Entonces, con esa lógica, la idea no es ni hacer ejercicio ni nada, sino mostrarles qué es lo que hay y cuál es la lógica que está construida para que sepan que está ahí. Utilizarlo y poderlo aprovechar, pues requiere trabajo y hay que aprenderlo. Yo solamente les quiero dar como una pasada de índice de qué es lo que hay y dónde está y más o menos cuál es la lógica de cómo funciona. ¿Ok? Entonces, ¿por qué decimos eso? Cuando alguien va a cambiar, pues claramente nos interesa en mostrarle que si hace el cambio va a obtener grandes beneficios. Y no solo eso, sino que además si en nuestra persuasión, nuestra comunicación, mostramos que claramente hay una situación de realidad actual negativa, fuerte, impactante y que está deteniendo una situación mucho mejor o que está generando una situación mucho peor y que es responsable de la insatisfacción actual, es otra fuerza más para empujar a la persona a decidir cambiar. Si se acuerdan, cuando empezamos el curso, empezamos a hablar y le echamos peste a toda la gestión de proyectos y todos los atrasos que hay y la estadística que hay desde que existe gestión de proyectos. ¿Ya? Y eso era para estimularlos a pensar que efectivamente algo tiene que cambiar. La otra es que si yo no tengo un camino seguro para llegar de donde estoy hoy al nuevo modelo de operación, a la nueva forma de hacer las cosas, por esa propuesta, en el caso cadena crítica, todo el transcurso que hicimos en el curso de la certificación, precisamente es para atender esta escalera, pero hasta con barra de seguridad y pasamanos, para que nadie se nos caiga y salga lesionado en el intento. ¿Ya? Y por último,
está la sirena. Y el gran riesgo es todas aquellas cosas que se perciben como buenas, pero ¿por qué le puso el doctor Gordon la sirena? Porque son percepciones, son paradigmas, son creencias que no necesariamente son correctas. Por eso por eso nosotros le llamamos el canto de sirena, que uno cree que son buenas, ¿ya? Como estar controlando el costo todo el tiempo, o hacer que todos los recursos estén súper activos, ¿ya? Que todo el mundo esté trabajando, que nadie esté parado. Y esa es la lógica fundamental. Si logramos tocar estos 4 puntos de manera suficiente, logramos persuadir a la persona de que la idea que está alrededor de estos 4 elementos debe ser suficientemente potente, por lo menos intentar. Sí, Fer, bienvenido y adelante con tu pregunta. Gracias, Javier, y hola a todos los asistentes. Mira, Fernando. al mirar la gráfica y ver mi realidad que me toca vivir, que ustedes ya saben cuál es, del sector público en Chile, veo que no está lo que me pasa a mí. Como estamos tan acostumbrados a manejar problemas, la situación no es que, si yo digo, no implemente el cambio, me conocerás, porque hay una situación tan problemática, tan mal llevada, que además se sobrelleva y desde el ministerio se mantiene, porque no hay más recursos, no se hace ningún ajuste. Entonces, como que ninguna de esas 4 situaciones que estoy viendo ahí es la que yo puedo aplicar de la matriz, porque no es lo positivo de mantenerse, porque no hay positivo en mantenerse. Tal vez, claro, hablando ahora doy cuenta que es lo negativo de mantenerse sería mantener la misma situación, pero como se lleva manteniendo tanto tiempo, que es como lo normal, es súper extraña la situación que se da. Sí. Y no hay cambio, no obstante lo negativo de la situación que se mantiene. Y voy a... Sí, no, muchas gracias por eso. Lo que te iba a decir es que efectivamente, dada la situación actual, claramente uno tendría que hacer la tarea para lograr entender dónde está el punto de apalancamiento más fuerte, de manera de conseguir el interés, por lo menos decir, hay una forma distinta de hacerlo y tal vez vale la pena. O sea, romper el status quo y abrir ese espacio, esa cuña, ¿ya? Entonces, claramente, solo hablarles de lo bueno y que van a entregar a tiempo y todo, o sea, tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque asumo que a pesar de que siguen en ese, voy a llamarlo así, en ese torbellino de costumbre, ¿cierto? De que hoy en día probablemente el supuesto que tienen es la vida es así y los proyectos son así y no se pueden cambiar, ¿ya? Pero entonces tenemos que demostrarles que hay diferencias, es decir, mostrarles, y aquí en este caso particular sería mostrarle otras entidades públicas de otros países que se parecen, que tienen la misma realidad del país, pero que sin embargo al implementar esos cambios logran generar unos resultados muy superiores. O sea, no es falta de recursos, no es falta de preparación técnica, es solamente de gestión, diría yo. ¿Ya? Perdón, Javier. Sí, perdón, adelante Martín. No, si la idea es abrir conversación. O sea que, yo quería agregar, en función de lo que estaban diciendo recién, es que a veces necesitamos poder mostrarles a alguien el cocodrilo, porque está embebido en lo que se llama el síndrome de la rana hervida. Lo van calentando de a poquito y no se da cuenta. Entonces, después de esta charla de hoy, les va a quedar bien claro que parte de la estrategia es aprender a mostrar el cocodrilo. El árbol de la realidad actual que hicimos en grupo es una herramienta que te permite mostrarle a otros ese cocodrilo y todo lo que están perdiendo con la situación actual. Que no siempre es claro y muchas veces lo asumen como un paradigma de que la construcción es así. Y justamente bueno, todo lo que vimos en el curso demuestra que es mucho lo que se puede mejorar con muy baja inversión, ¿no? Más que nada de esfuerzo y de tiempo, no tanto de costo. Fernando, no sé si tenía alguna vuelta y si no, Cecilia también nos levantó la mano. No, Javier, si en realidad el desafío es personal y hay que tratar de instalarlo, digamos, con la herramienta que tenemos. Mi sugerencia es, tienes 4 profes a tu disposición, hay que hacer primero la preparación, el full kit, antes de ir a hablar con nadie. O sea, hay que entender quién es, a qué nivel está, o sea, qué le duele, qué le gusta, todo
prácticamente antes de la primera palabra esbozada. ¿Ya? Solo una vuelta para dar el contexto y el diagnóstico completo. Lo que pasa es que aquí los que sufren son los que están justamente en la ejecución y los que dirigen y los que definen los recursos. El único mensaje es: tienen que hacer lo que tienen que hacer con los recursos que hay. Entonces, sí, no hay mucho con quien hablar. Porque Pero, Fernando, pero tampoco entonces te imponen una manera de administrar los proyectos. O sea, tú podrías empezar con un equipo a hacer cosas distintas y nadie te va a decir nada mientras cumplan con los objetivos que te están pidiendo. Tal cual, sí, ese es el Pero desafío. mi comentario aquí, que lo dijo Javier así como a la pasada, le pegó así como una peinada a la pelota, es que esta matriz de cambio, donde uno identifica el cocodrilo, la sirena y todo es pensando en personas particulares. O sea, y entonces, si tú vas a hablar con un gerente de proyecto, tiene un cocodrilo distinto al gerente de finanzas y el gerente general tiene un cocodrilo distinto al de finanzas y así. El de finanzas y el de general pueden ser bastante parecidos, pero los cocodrilos que enfrenta cada persona son distintos. O sea, esto es una preparación más bien psicológica donde uno va a hacer el énfasis cuando va a hacer una presentación. Y estar preparado para dialogar, viendo de dónde vienen las objeciones o las preocupaciones de la persona. Pues de repente te preparaste para poner un cocodrilo de este tamaño y la persona te empieza a hablar de la sirena. ¿Me explico? Entonces, esa es como la lógica. Pero Cecilia, perdón. nuevamente esto es como para que lo tengan ahí a la mano. Ceci. Hola, ¿cómo les va? Me alegro Muy de bien. verlos. Igualmente, Igual. qué gusto. Yo, volviendo, Fernando tiene un problema por ahí particular que él lo considera que porque trabaja en la obra, trabaja en la parte pública, trabaja por ahí en un ministerio, pero lo que le quiero decir a Fernando es que no se sienta solo, porque yo trabajo en una empresa privada hace 23 años y no estoy mucho mejor. Así que no se crea que es porque trabaja en un ministerio público. No, la verdad que yo en realidad siento que lo que pasa por ahí en mi empresa es que si siempre lo hicimos así y ganamos plata y nos va bien y fuimos la número 1, ahora ¿para qué vamos a cambiar si toda la vida lo hice así? Y en cuanto a dinosaurios, los más dinosaurios son las personas por ahí, son dinosaurios que se quedaron en esa. Así que a mí me cuesta, pero les cuento que algunas cosas apliqué. Por ejemplo, me ayudó mucho a hacer un plan maestro, ese trabajo que hicimos con Javier, que era de poner el final y después ir poniendo lo que iba a pasar para atrás, aplicar el full kit, porque yo en realidad en mi trabajo, en mi unidad de negocios, por ahí yo puedo ser la cabeza, digamos. Ajá. Lo que por ahí me falta, que a mí me gustaría que yo tener a Martín, que los que están acá, ¿no? En Argentina, en Buenos Aires, Martín o a Marcelo, contratarlos para que me ayuden a ser uno y mirarlos desde otro lugar, porque a veces uno no sabe hacer todo y a veces cuesta también. Yo tengo que estar en la ejecución y también en la planificación, entonces las dos cosas a veces no tengo tiempo para pensar tanto, que es lo que yo digo que me falta. Pero a ver, algunas cosas implementé, a mí lo que más me sirve es poder mirar y estoy ahí a la pesca de cuando tenga una posibilidad de sumarme, ¿no? De decir, bueno, este proyecto lo vamos a hacer así. Yo ahora tengo que empezar uno en septiembre, un proyecto nuevo y grande, y voy a intentar hacerlo con aplicando el tema del full kit, del plan maestro, con el programador que me toque llevarle, ya le estoy haciendo alguno, le hago un poco cabeza, lo recomendé para que haga este curso, pero porque me parece que nos vendría bien. Así que nada, me viene muy bien todas estas cuestiones que nos dicen ustedes de cómo convencer, lo que dice Martín, de cómo ir convenciendo y ver dónde está el problema y llegar a hablar con la persona correcta. Así que gracias, porque bueno, me quedo charlando.
y escuchando No hay tu problema. clase. Gracias, A Cecilia. propósito, Cecilia, el 7 de septiembre empieza la primera clase de la tercera versión, por si acaso digo. Sí, Bueno, yo lo estoy publicitando, sí, sí. Sí. Pero me mira está con bien. cara de, No, ¿qué y es yo esto? igual de todas maneras, yo pues, para mí es fácil ofrecerlo el tiempo de Martín y Marcelo para que los agarre en una sentada y revisen lo que tenga, para que te echen una mirada, ¿sí? Y ahí pues yo muchachos les mando el vino, yo les pago el vino. Dale, perfecto. Y así, o sea, no tiene que ser completo, Ceci, con que agarremos y hagamos un pinino con lo que ya tiene el plan maestro, el full kit, y que ellos te ayuden a darle una retocada al plan y ahí a la gestión diaria, mira, ya acabas de avanzar otro paso importante. ¿Ok? Bárbaro, buenísimo, buenísimo. Pues Yo sí, soy ellos una están gran... en Argentina, que se frieguen. Vos mandás el vino y yo te mando a mi señora. No. Si No, sigo ya está, agarrando espérame. trabajo. Matías la recibe. Bueno, Con todo perdón, gusto, un encanto. este material se los voy a pasar. Simplemente aquí están como las preguntas y las consideraciones que uno hace como para entender cada uno de los cuadrantes de la persona en particular. Entonces se los voy a dar que es como una especie de guía de trabajo. Ya no me voy a detener mucho ahí. Entonces, toda la estructura que tenemos en el curso, toda la comunicación que hacemos siempre, inclusive la manera como nos comunicamos con ustedes, con otra gente, a partir de la lógica de cómo hemos venido trabajando en teoría de restricciones, sigue estas 6, pueden haber 7, 8, 9, dependiendo cómo uno las divide. Pero es lo que denominamos las capas de resistencia al cambio. Entonces, fíjense, esas 3 preguntas que coloqué al principio de qué cambiar, hacia qué cambiar y cómo implementar o cómo lograr el cambio, parte de la lógica que hay estas preguntas de fondo. Primero, lo que tenemos que lograr con la persona que estamos hablando es estar de acuerdo sobre el problema. Es decir, que existe un problema. Cecilia decía, si aquí en la empresa hemos hecho las cosas siempre así, ganamos plata y está todo chévere, entonces estamos en el nivel 1. Si no estamos de acuerdo en que hay un problema que resolver, no vamos para ningún lado. ¿Ya? Entonces, lo primero es, la primera objeción o el primer nivel de resistencia es cuando el problema no estamos de acuerdo o pensamos que es distinto. Entonces, lo que hay que lograr es estar de acuerdo sobre el problema. Después que uno dice, listo, ya estamos de acuerdo que hay un problema, que el problema es el mismo, estamos hablando de la misma cosa, entonces ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Y ¿Cuál que es la está bajo solución? nuestro control. Ajá, exacto, que son cosas que podemos hacer para mejorar el problema. Lo otro es que tenga una dirección diferente, es decir, ahora tenemos que poner un acuerdo que la forma de resolverlo es exactamente la misma y que tiene todos estos elementos, todos estos componentes. Y eso es lo que fuimos haciendo también con ustedes al ir mostrando los elementos de cadena crítica, cómo funciona, qué es lo que trata de resolver y cuáles son los elementos lógicos que toma en cuenta para generar esa solución. Después tenemos que asegurarnos no solamente la dirección general de la solución, ¿sí? Como por ejemplo eliminar la multitarea y el tema de la capacidad, los recursos y la carga de trabajo, sino que la solución tiene que resolver todo el problema. Es decir, cada una de las preguntas, cada una de las dudas, cada una de las experiencias negativas que existe alrededor del problema, tenemos que demostrar que queda absolutamente resuelto con la solución propuesta. Y eso es lo que llamamos el árbol de realidad futura, que lógicamente cuando uno coloca todos los elementos de la solución, todos los efectos indeseables desaparecen o se vuelven positivos. ¿Ya? Y después vienen todo lo que son elementos de implementación. Ah, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, fantástico, sí, ya veo que la solución debería funcionar, pero me preocupan efectos negativos, efectos colaterales, ¿ya? O me preocupan obstáculos, no tenemos estos recursos, no tenemos esto, no sabemos hacer esto, falta hacer estas otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que entender cuáles son esos efectos negativos y añadir algunos elementos o soluciones complementarias que reduzcan o mitiguen esos efectos negativos. Y en otro caso, cuando se trata de obstáculos, ¿se acuerdan que para armar el proyecto y para armar un esquema primero del plan maestro, hablamos de utilizar objetivos intermedios y obstáculos? Pues es la misma lógica.
Si tengo obstáculos, lo que quiero, los obstáculos me sirven es para granular toda la complejidad de un proyecto, o el Product Flow Diagram que utilizamos también en su momento para descomponer todos los elementos físicos. Esa es la misma lógica de los obstáculos, después transformarlo en objetivos intermedios o inyecciones intermediarias. Y por último está lo que llamamos los miedos no verbalizados, que tiene que ver con aspectos psicológicos y de personalidad y de relacionamiento entre las personas, que uno los tiene que tomar en cuenta, pero si esos miedos verbalizados es lo que impide el acuerdo, el consenso, es muy difícil superarlo. No es imposible, pero es más difícil. ¿Ya? Hay que tener otras competencias. Le voy a pedir a Matías que después les repartamos o que coloquemos en ambas cohortes el artículo de Fratt de las capas de resistencia, porque habla no solo de cuáles son, sino cómo superarlas y todos los elementos. ¿Okay? Entonces, al final, esto es simplemente, aquí habla de una presentación de venta, porque hablamos de venta de persuadir a alguien. ¿Ya? Entonces, primero es establecer la necesidad, es validar que la realidad tiene los efectos negativos, definir la dirección, que existen criterios para una buena solución, es decir, existen motivaciones para solucionar el problema, y que si la solución propuesta cumple con esos criterios, entonces es una buena solución y elimina otras alternativas. Las Esto puede ser capacidades... compartir el ARA. perdón. Compartir el árbol. Esto Ajá. puede ser compartir el árbol de la realidad que armamos en ambas cohortes, que son ligeramente distintos por surgieron distintos temas, pero básicamente Correcto. representan la causa raíz en la misma, y poder compartir con distintos actores de los proyectos ese árbol, bueno, los empieza a comprometer y los hace entender mejor esa realidad y empezar a desechar, a echar por tierra algunos paradigmas nocivos que están instalados y que pueden ser, digamos, eliminados o cambiados. Sí. Eso. Y el presentar las capacidades, cuando uno habla sobre los consensos, los elementos, es decir, de los elementos de la solución y los beneficios de la oferta, ya cuando tiene todos los elementos y tiene también el árbol de realidad futura, que se da cuenta que efectivamente, lógicamente uno los puede avalar, ¿ya? Y obtener el compromiso es simplemente decir, vale la pena probar algo diferente y recibir el compromiso de la otra persona de superar los obstáculos o los efectos colaterales negativos, ¿ya? Es decir, cuando uno llega a ese punto, quiere decir que la lógica de lo que ha hecho antes es suficientemente buena para motivar el tiempo, decir, bueno, ahora todos estos efectos negativos, ¿cómo los podemos eliminar o mitigar? Y los obstáculos que además tenemos que hacer para superar. Es decir, ya estamos trabajando juntos para la implementación de la solución. Y esto es simplemente volviendo a conectar con los cuadrantes, el consenso sobre la realidad es que porque tenemos alternativa, nos vamos a enfocar más en el tesoro, porque la gente quiere lograr un resultado diferente, o nos vamos a enfocar más en el cocodrilo, porque la gente quiere salir de una situación difícil, ¿ya? En la dirección, los criterios utilizamos generalmente todos los puntos importantes, ¿sí? Y la idea es tratar de evitar que la gente se nos desvíe. Pero para eso sabemos que cadena crítica tiene 3 elementos como mínimo. Nos permite entregar a tiempo, dentro o por debajo del presupuesto y con todas las especificaciones y alcance del proyecto. Entonces, sí, eso es un elemento que tiene que estar ahí. Además de eso, obviamente, reducir los tiempos, los recursos, etc. ¿Okay? En la capacidad, pues simplemente ya es hablar de la solución en particular. Solo en ese momento podemos hablar de lo que se puede hacer y se puede obtener. Y por último, ya obtener el compromiso es dedicarle el tiempo a entender cuáles son las preocupaciones negativas o obstáculos que hayan para poderlo juntos superar. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿O cómo lo termino de englobar? Hay un libro del doctor Goldratt que fue uno de los últimos que escribió, que se llama La Decisión. ¿Ya? No sé si lo conocen o lo han leído, pero se trata de su filosofía de vida y en esos distintos capítulos en el libro habla de lo que uno tiene que hacer para poder pensar con claridad.
Y su hipótesis o su propuesta es que si uno logra aprender a pensar con claridad, puede desarrollar su habilidad para vivir una vida plena, ¿ya? Y desde su perspectiva como científico existen 4 obstáculos fundamentales para poder pensar con claridad. Número 1 es superar el obstáculo de que todo el mundo cree que la realidad es compleja y que como es compleja es muy difícil de impactar o de cambiar. Lo otro es que normalmente cuando las cosas no salen bien y como interactuamos entre personas, lo más fácil es echarle la culpa al otro. Entre comillas, la mentalidad de víctima por una parte, que es el extremo, y la otra es que nadie más sirve sino yo, ¿ya? ¿Por qué evitar culpar? Bueno, porque eso nos abre la puerta a encontrar soluciones distintas a simplemente cambiar a la persona. Es decir, sustituir una persona por otra. Lo otro es que, como, digamos, axioma, si se quiere, no aceptamos los conflictos o las contradicciones como hechos. Pensamos que toda contradicción se puede superar o puede ser eliminada. Y lo que siempre hablamos, medio nos reímos porque él era así, es la humilde arrogancia, ¿ya? Es decir, somos muy humildes que no creemos que lo sabemos todo, pero somos bien arrogantes. ¿Por qué? Porque pensamos que con la capacidad que tenemos podemos mejorar muchas cosas y nosotros mismos. Entonces, esos obstáculos, la forma de pensar de teoría de restricciones es, primero, simplicidad. Toda situación es simple. ¿Por qué? Porque todos los recursos están interconectados, hay dependencia y hay incertidumbre o variabilidad. Por lo tanto, existen las restricciones, ¿sí? O los cuellos de botella, si lo quieren más simple. Y eso quiere decir que todo sistema está gobernado por muy pocos puntos y son los puntos de apalancamiento las restricciones. Para evitar culpar, que siempre pensamos en ganar, ganar, que la gente es buena. Nosotros eso lo llamamos armonía. ¿Por qué? Porque encontramos que muchas veces las reglas que hay dentro del sistema es lo que hace que la gente se comporte mal, no porque la gente quiere echar a perder las cosas, ¿ya? Los conflictos no existen, quiere decir que provienen de nuestra ignorancia, nuestra falta de entendimiento de la realidad. Por lo tanto, si mejoramos eso y retamos nuestros paradigmas, podemos eliminarlo. Y toda situación puede ser mejorada sustancialmente dedicándole unas neuronas y esfuerzo a hacerlo. ¿Okay? Entonces, al final, de ahí fue, de esta lógica de cómo pensar con claridad y para vivir una vida plena, que él destiló los 4 principios de teoría de restricciones, que son simplicidad, armonía, dilema y potencial. No los voy a escribir más, ya lo dije, ahí les va a quedar, ¿ya? Y una de las cosas, ¿por qué les hablé de los cuadrantes del cambio? Les estoy hablando de todo esto, porque siempre se van a encontrar, ustedes ya cambiaron su paradigma, estamos hablando con gente que tiene un mindset diferente acerca de la gestión de proyectos. Y lo que menos queremos es que se nos frustren, porque si se nos frustran se nos vuelven cínicos. Y no hay nada peor que un cínico, ¿sí? Que intentó y nunca le fue bien y dijo, ya, la realidad sí, yo no puedo hacer nada, ¿ya? Entonces, la otra máxima, ¿cuál es? Suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Entonces, no queremos, ¿cómo se dice? En inglés se dice relinquish, o delegar o evitar la responsabilidad que tenemos habiéndoles entregado ese conocimiento. Por eso es que yo gentilmente comprometí a Martín y a Marcelo con Cecilia, y nosotros, Matías y yo, estamos aquí también, Fer. O sea, estamos a la disposición para ayudarlos en lo que necesiten, porque somos los más interesados que les vaya bien, ¿ya? Y sabemos que esto es un maratón, pero hagamos algo. ¿Quién necesita? Y lo hacemos. ¿Ya? Y el corolario es que la mala suerte es cuando la falta de preparación se encuentra con la realidad. ¿Ya? Entonces, al final de todo es atención gerencial. Él la llamó la restricción definitiva. ¿Por qué? Porque esto es lo que se van a encontrar todos los días. Van a encontrarse con conflictos y dilemas. Que si lanzamos un producto, que si lo retrasamos, que si reducimos el precio, si protegemos el margen, que si aumentamos el stock, que si controlamos capital, que si colocamos un nuevo sistema, etcétera, 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 y pongan todo lo suyo, ¿ya? Y eso ya sabemos que cuando todas esas contradicciones existen, hay una causa raíz de fondo, ¿ya? Entonces, dentro de las organizaciones en general, ¿por qué a veces la pasamos tan mal? Porque hay motores de la discordia, es decir, hay conflictos, hay elementos que contribuyen a que las personas no se relacionen y comuniquen bien y no estén pensando con claridad. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de discordia?
no saber cómo contribuyo o que mi contribución no se reconoce. La otra es que yo no sé cómo los demás deben contribuir o pensar que la contribución de los demás no es suficiente comparada con la mía, claro. Conflictos inherentes sobre las reglas que contribuyen más y mejor a la meta de la compañía, ¿sí? O sea, es decir, los óptimos locales y los indicadores de desempeño entre funciones que en vez de ayudar y colaborar, los enfrentan a unos y otros. Otros brechas sin resolver entre responsabilidad y autoridad es apagar incendios, es decir, yo le digo a usted, usted es responsable, por ejemplo, del proceso de asignación de proyectos, ¿sí? Pero todas las decisiones las tomo yo. Entonces usted tiene que manejar el proceso, pero las decisiones son mías. Entonces nunca avanzan bien las cosas, ¿ya? Y lo último que no se ve bien ahí es la inercia, ¿ya? Es decir, seguir haciendo lo mismo, que es lo que decía Fer. O sea, aparte del tema es la inercia, no encontramos cómo romperla, ¿ya? Entonces, ¿cómo convertimos eso en fuerte armonía? Saber exactamente cómo debo contribuir y saber que mi contribución será reconocida, saber exactamente cómo los demás contribuyen y saber que su contribución será reconocida. Todas las reglas están alineadas con la meta de la compañía o la organización. Las brechas entre autoridad y responsabilidad son identificadas y removidas, no con D, sistemáticamente. Y los procesos y cultura de mejora continua están asimilados en la compañía, por lo tanto evitamos la inercia cuando se vuelve negativa, ¿sí? De mantener el status quo o la zona de confort. Entonces, pensando con claridad, este es el resumen del libro La Decisión y lo que Eli recomendaba hacer, ¿sí? Si queremos y deseamos tener una vida plena, lo que necesito hacer es lograr tener suficientes éxitos significativos. Tener éxitos significativos significa predecir qué es lo que yo quiero o definir qué tipo de resultado quiero y lograrlo, es decir, que aparezca en la realidad a través de mis acciones, ¿ya? Entonces, ¿qué se requiere? Primero, tener coraje para sobrellevar fracasos. Y él decía que eso era muy fácil para él porque era científico. Cada vez que fracasaba, le daba alegría y todos lo mirábamos como un loco. Y decía, pero es que ya sé qué es lo que no funciona. Ya no le gasto más tiempo. Ahora tengo que mirar para acá, ¿ya? Lo otro es tener muchas oportunidades. Es decir, todas las oportunidades, mientras más estamos enfocados en tratar de resolver un problema, las oportunidades empiezan a aparecer. Nos hacemos sensibles a ellas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, muchas veces dicen que este es el fenómeno parecido. Cuando uno agarra y decide o está interesado en comprarse una marca de carro o una marca de algo, ¿sí? Lo empieza a ver en la calle en todas partes, ¿ya? Y es que el cerebro le ayuda a uno a sintonizar sobre lo que uno quiere. ¿Y cuál es la otra? Poder colaborar con las personas. Es decir, no solamente hay que, ¿qué quiere decir? Para sobrellevar fracasos, quiere decir que tengo que tener muchas oportunidades y probar muchas cosas, ¿sí? Activarme para probar lo que yo estoy pensando. Lo otro es colaborar con personas. Yo no puedo hacer las cosas solo, ¿ya? Perdón, Javier, eso Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, lo llama serendipidad. Ajá. Que dice que uno necesita generar oportunidades, buscar, o sea, es como tirar la caña en varios lugares para poder pescar algo. Y vas vas exponiendo a riesgos positivos. Sí, y aquí voy a hacer un chiste malo, ¿no? El tipo dice, me da una rabia, nunca me he ganado la lotería, ¿no? Y le pregunté, bueno, ¿y cuántos tickets has comprado? No, no lo he comprado nunca. ¿Ok? Pues las probabilidades son muy bajas. Bueno. Entonces, cuando uno tiene coraje para sobrellevar fracasos, esa es la mentalidad, el mindset. Además, hay muchas oportunidades que se presentan. Todas las cosas en el trabajo, todos los días, con el conocimiento que uno tiene, y uno colabora con las personas para poder pensar con claridad. Entonces, eso nos lleva a que tenemos los elementos para poder superar los 4 obstáculos. ¿Cuáles son esos 4 obstáculos? Primero, superar la percepción de que la realidad es compleja y nuestro mindset es que sabemos que toda situación es simple, ¿sí? La otra es no aceptar los conflictos como hechos y es saber o decidir
y trabajar para eliminar todo conflicto. Tercero, en lugar de culpar, pensamos que siempre existe una solución ganar y que la gente es buena. Es decir, existe una salida diferente a cambiar a las personas, digo, una por otra, sustituirlas. Y por último, no pensar que ya no lo sabemos todo, sino que pensamos que siempre hay una forma distinta de hacer las cosas y mejorar. Y al final esos son los 4 pilares: simplicidad, dilema, armonía y potencial. Y con esas 4 cosas, entonces si pensamos y creemos y trabajamos desde el punto de vista de mirar el sistema como un todo, buscamos siempre la forma de eliminar las contradicciones. Entendemos que las personas hacen las cosas bien o mal de acuerdo a cómo las miden. Y además pensamos que no importa qué tan difícil, siempre tenemos capacidad para resolver un problema o para mejorar una situación, por más malo, por más buena que sea. Eso nos da muchas oportunidades para ir ejercitando esta lógica, y lo que tenemos que hacer es simplemente, si no nos salió bien, intentar otra vez y relacionarnos con las personas. Para relacionarnos con las personas tenemos que tener la habilidad de comunicarnos y poder ser capaces de persuadir. Y por eso, pues, mi enfoque del día de hoy era ese, sobre el mecanismo de preparación para poder persuadir y comunicarnos mejor sobre una propuesta de hacer las cosas diferentes. Y eso era. Perdón, Javier. Muchas gracias. Perdón, Javier, Dale. ¿podés volver Sí, a dale. ahí? No, quería aprovechar esta diapositiva excelente de Javier para contarles cómo pasé de un fracaso que fue la cubierta del Parque Roca, que es una obra que estaba prevista hacerse en 1 año, a sabiendas de que era imposible, era una obra para hacerse en 2 años, y terminó haciéndose en 5. Y uno estudiaba ese proyecto, que era muy complejo, uno decía, bueno, ¿y cómo podemos hacer las cosas mejor? Entonces, al armar el árbol de la realidad y irnos preguntándonos por qué, vimos que la situación era simple. Lo único que teníamos que hacer era cambiar nuestra forma de proyectar y de licitar, y de contratar al más barato siempre. Entonces, fue muy simple, cambiar el pliego. Entendimos que todo conflicto puede ser eliminado. O sea, no lo aceptamos como un hecho. La industria de la construcción es así y todo se atrasa. Entendimos que podíamos actuar sobre esa realidad. Y siempre existe una solución ganar-ganar. Evitamos echarle la culpa a las empresas constructoras, son todas un desastre, ninguna cumple, los de proyecto también son un desastre. No, ¿cómo podemos hacer para todos juntos cambiar la realidad? Y bueno, entendimos que toda situación puede ser mejorada. De hecho, logramos pasar de ese fracaso a un éxito rotundo, como fue el Parque Olímpico, que logramos terminar las obras entre 2 y 3 meses antes. Pero lo primero que entendimos fue la situación es simple. Y es muchísimo lo que podemos hacer con pequeños cambios en el lugar adecuado, es decir, en las restricciones. No, eso nada más. Sí, solo eso. Muchas gracias, Martín. Pues eso es lo que yo tenía para compartir, y le doy la palabra ahora a Martín para que haga uso de... Perfecto, pero ya antes de eso, ¿hay algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo, una pregunta o algo respecto a lo que ha dicho Javier? Mientras piensan, y Fernando ya pensó, les recuerdo que está el examen disponible para hacerse. Fecha tope, le puse 3 de septiembre. Pero espero que el síndrome del estudiante no campee en esta sala y lo hagan mucho antes, por favor. Fernando, cuéntanos. Sí, en realidad un comentario después de haber pasado por el curso, ¿no es cierto? Y también el diplomado. Yo quiero que me confirmen, porque en realidad al menos así lo entendí, y claramente cuando uno quiere pasar ya como actor en el campo de la gestión de proyectos y optimizar todo este proceso, creo que antes de eso, y tal vez en esa etapa estamos nosotros aquí con lo que es el Ministerio de Vivienda, es como eliminar todos los factores de variabilidad de los procesos, o sea, tratar de que el proceso esté
bajo control, porque si el proceso no está bajo control o como se dice, con variaciones ajenas, digamos, no me acuerdo ya cómo se dice estadísticamente, las que no son manejadas, Exógeno, sí. vamos a estar siempre sujetos a esa parte de procesos que son imperfectos y que pudiendo ser mejorados, me van a afectar siempre. Entonces, tal vez eso, estamos en una etapa, yo diría, de la prehistoria de la gestión de proyectos, como la que se habla en gestión de proyectos en el Ministerio de Vivienda. Supongo que esto no, que salga nomás, que se sepa. Porque yo saqué la cuenta aquí del presupuesto 2022 y tenemos del orden de casi 29 millones de dólares en la cartera del NIMBU, solo en iniciativas de infraestructura pública. Y eso es como, debe ser 10 veces más, esos son los proyectos de vivienda sociales. Estoy hablando de todo el país, no de mi región. Entonces, una tremenda millonada de plata y no manejamos ni el proyecto. O sea, ni esa herramienta. Entonces, como años luz de poder hacer una gestión adecuada en la cual manejemos de manera adecuada los proyectos. Ni siquiera interferencia entre uno y otro. O sea, no se maneja. Y eso golpea los resultados. Y además que nos tienen como con más de 70, 80 indicadores que se imponen desde el Ministerio de Hacienda y son contraproducentes. Entonces, es un escenario bastante complejo. Yo estoy tratando de trabajar porque eso me da incluso hasta satisfacción personal, tratar de hacer mejora en el proceso. Así que yo estoy reentusiasmado con lo que me ha permitido obtener de los cursos y la experiencia. Por eso me sumé más que para aportarle conocimientos, como para seguir sumando conocimientos y experiencia de todos los que participan acá. Así que eso es lo que quería señalar. Gracias. Un solo comentario, Fernando, el tema de las variabilidades. No es antes, o sea, reducir la variabilidad antes de implementar esta idea. Es al revés. Cuando uno empieza con los amortiguadores y donde tú los concentras, porque concentras los amortiguadores al final del proyecto y en las cadenas de alimentación, está ya estabilizando bastante la operación, pues estás absorbiendo todas esas variabilidades que no las vas a quitar de un día para otro, pero las estás absorbiendo con los amortiguadores que uno le introduce desde el día 1, desde la implementación. O sea que lo que te quería decir es que es una excusa esperar a que uno quite las variabilidades. Toda mi introducción formal era para decirte que no es un prerequisito de reducir variabilidades para empezar con esto. Y lo otro que te tengo que decir es que una excelente noticia, porque te puedo decir que es muy, muy fácil partir, o sea, cuando uno está en -5, llegar a 0 es mucho más fácil que de 0 a 5. Sí, Así que... de acuerdo. Yo quiero decir dos cositas a lo que dijo Fernando y lo que dijo recién Matías. Y yo solo voy, perdón Martín, Sí. Fer, por eso mi énfasis ha sido que primero lo aprendemos a hacer con post-its y papelitos y después con software. O sea que voy a decirlo así, como tu profe, no hay excusa. Agarre el WhatsApp y escriba. Ya, no digo más. No, lo primero que quería acotar a lo que dijo Fernando es que ustedes ahora tienen una herramienta que por más que el proyecto en la situación actual tenga mucha variabilidad por distintos factores, ustedes tienen una herramienta que les va a permitir todas las semanas poder identificar las causas de esa variabilidad. Entonces al final del proyecto les va a quedar una bitácora de todos los problemas, el por qué se fueron haciendo. Entonces con esa información vos te podés sentar a plantear el problema con cualquier actor de otra forma distinta a que si solamente vas de palabra y le decís, che, acá no estamos acotando los riesgos o estamos contratando a cualquiera, las empresas son un desastre. No, vos ahora vas a decir, mira, por esta causa hubo tantos cambios de proyecto que el buffer se consumió en un 40% por los cambios de proyecto. Bueno, ahí empezás a sembrar la semilla del cambio, porque empezás a tener una información que antes no la tenías, y ahora la podés relevar, por más que ese proyecto haya fracasado. A vos te queda documentación espectacular para el cambio. Yo la usé en distintos proyectos en los que fracasamos para convencer a mi jefe de que hay una forma mejor de hacer las cosas.
¿sí? Y lo segundo que quiero acotar es que el acotar la variabilidad empieza mucho antes que el inicio del proyecto, de la obra. Uno puede acotar variabilidad desde cómo conforma el pliego, de cómo sienta las reglas de juego de ese proyecto. Acotás la variabilidad dedicándole más tiempo de estudio al proyecto para que tenga menos cambios sobre la marcha. Acotás variabilidad cuando vos definís que no vas a contratar al más barato, sino al más adecuado a los objetivos, y ponés cláusulas en los pliegos que te lleven a decidir una contratación mejor. Y si encima le pones condiciones, como en el Parque Olímpico, para que los subcontratistas no puedan ser cualquiera, bueno, estás generando las bases para que la variabilidad sea muchísimo menor y que no se desperdicien los buffers, por cosas que podés prever de entrada, ¿no? O sea, hay harta tarea, Fernando, dale, habla. En realidad, súper bueno, y considero el primer comentario que me hace Martín es súper bueno porque me hizo darme cuenta de que eso que yo estoy tratando como negativo, como mal proyecto, lo puedo usar en mi propio favor en la medida que empiece a guardar, a hacerle como un expediente y tomo un proyecto y le empiezo a hacer el seguimiento, empiezo a guardar todo y empiezo a hacer el análisis y con eso mismo voy de vuelta para respaldar. Súper bueno, gracias a la idea porque es súper práctica, directa y me saca de mi disconformidad o mi desenfado o mi enfado con la forma de hacerlo. Así que gracias. Ya me llevo. Excelente, Fernando. Ahora, para eso estos encuentros. ahora La idea vamos, no es hacer una carpeta bien gruesa y pegarle a alguien en la cabeza, no me parece. Dan ganas de eso. ahora Martín nos va a mostrar una pequeña presentación que es un esquema de cómo enfrentar dificultades en la implementación, pero de lo que se trata es que tengamos alguna interacción entre nosotros y, y conversar acerca de ese tema. Dale, lo hago lo más Adelante, rápido Martín. que pueda, así nos queda tiempo después. Bueno, yo preparé una presentación justamente para ver esto de los obstáculos a la hora de implementar esta filosofía TOC-PM que estuvimos viendo a lo largo de las clases. O sea, ¿qué evalúan las personas a la hora de aceptar o rechazar un cambio? Es justamente la matriz que les presentó Javier. No sé si se dan cuenta que mi matriz es más linda que la de Javier. Pero bueno, es lo mismo. Ya sabemos quién es el artista. Dale. Bueno, entonces todo cambio tiene efectos positivos, negativos y el no cambio también. Efectos, uno los puede evaluar como positivos, aunque no lo sean. Eso después hay que ver el tema de las percepciones, cómo las manejamos. O sea, uno puede escuchar una sirena y creer que es algo positivo y uno le puede mostrar que es algo negativo, ¿no? Hay que estudiar eso. Esta matriz es espectacular en ese sentido. Y los riesgos de no cambiar. Que no todos lo perciben de la misma manera, ¿no? Acuérdense siempre del síndrome de la rana hervida. Cuando la temperatura va aumentando en forma gradual, la rana no se da cuenta. En cambio, si está el agua hirviendo y vos tirás la rana, el propio sistema nervioso la hace saltar. Entonces veamos estos 4 cuadrantes en el caso de los obstáculos o las cosas positivas de nuestra metodología TOC-PM. Entonces, si alguien me pregunta cuáles son los aspectos positivos del cambio, la olla de oro, podemos poner mejores proyectos, ¿no? Si yo le doy más tiempo de estudio al proyecto, contrato mejores asesores, el proyecto va a salir mejor. Mayor constructibilidad, acuérdense que hablábamos de IPD, de traer a los potenciales constructores o subcontratistas al momento cero, se está pensando el proyecto. Nosotros ahora estamos estudiando un puente peatonal que vamos a usar para unir la capital federal con Vicente López, y estamos haciendo esto. Trajimos empresas de montaje, empresas piloteras, para entender cuál es la mejor lógica constructiva. Entonces ya sabemos que hay que hacer un terraplén de avance, ya sabemos cómo hay que hacerlo, cuánto tiempo dura, con qué lo vamos a montar a los tramos del puente, cómo lo vamos a dividir en estructuras parciales. O sea,
justamente es aplicar a IPD, ¿no? Menores cambios, cumplimiento de plazos o menos, satisfacción de todas las partes interesadas, desarrollo de la mano de obra de los subcontratistas, empezar a construir el común entre todos los actores de la cadena de valor del proyecto. Mayor rentabilidad por medio de la industria y mejor servicio a los clientes. ¿Qué vemos, digamos, qué cosas se pueden percibir como negativas, que nos pueden costar a la hora de implementar? O que alguien nos puede decir, sí, pero bueno, hay que justificar mayores costos de adquisición, ¿no? O sea, alguien me podría decir a mí, bueno, Martín, pero que vos pongas en el pliego estas condiciones van a llevar a que desechemos las ofertas más baratas. Y yo le puedo decir, está bien, pero contratar una oferta que sea 20% abajo del presupuesto oficial, por ahí me lleva a que mi obra tarde 4 meses más. Si yo puedo tardar 3 meses menos, tengo un delta de 7 meses. En un entorno inflacionario como el nuestro, 7 meses, y en un entorno que no siempre se le están bien claras las aguas de quién tiene la culpa, es más, por lo general somos todos culpables de lo que pasa en los proyectos, se termina licuando la responsabilidad y terminamos pagando mayores costos por inflación por esos 7 meses más que duró el proyecto, y que pueden ser muchísimo más grandes que esos delta que yo voy a pagar entre la oferta más barata y la más conveniente. También me pueden decir, bueno, se debe cambiar la legislación vigente, en el caso de IPD, por ejemplo. Bueno, después veremos cómo podemos blanquear que yo traigo empresas constructoras al momento en que estamos haciendo el proyecto. Y hay que vencer muchos paradigmas instalados para varios actores, ¿no? El canto de sirena puede ser, bueno, en el caso de una entidad pública, necesita licitar rápido, estudiando menos los proyectos para apagar incendios, mostrar gestión, mantener el statu quo, puede ser en el caso de una empresa constructora, esto que decía Cecilia de, bueno, si igual ganamos plata, siempre lo hicimos así. Percepción de transparencia de las licitaciones cuando se contrata la oferta más económica. ¿Por qué alguien me podría decir estás contratando una que es más cara? Bueno, son todos cantos de sirena que hay que desarticular. Y en el caso de los cocodrilos, que me sirven para poder mostrar la urgencia, el sentido de urgencia de implementar esta filosofía, podemos hablar del incumplimiento generalizado de los objetivos, de la destrucción de valor en la industria de la construcción, donde todos ganan menos, impacto negativo en la estructura competitiva de la industria, donde si uno acepta los paradigmas como estructurales de la industria, no tiene una razón de cambio. Por lo tanto, se van degradando las empresas y cada vez compiten por una torta más chica de menor rentabilidad. Mayores costos totales. O sea, hay que poder mostrar que el menor costo de adquisición muchas veces lleva a mayores costos totales, mucho más que proporcionales que los ahorros en los que creía incurrir el de finanzas cuando atrasó un anticipo, en los que creía incurrir el de compras cuando contrató a un subcontratista más barato, ¿no? Y la baja productividad, ¿no?, empresarial. Acuérdense que habíamos visto que casi 1/3 de la jornada laboral se desperdicia. Veamos un conflicto con la técnica de evaporación de la nube. ¿Cambiar o no cambiar? Es un dilema. ¿Cómo se lee esta nube? Bueno, yo parto de un objetivo común, que es la supervivencia exitosa de la empresa, y digo, me voy por la rama de arriba. Para tener una supervivencia exitosa necesito crecer. Y para crecer necesito experimentar algún cambio en la situación actual. Por otra parte, me voy por la rama de abajo. Para tener una supervivencia exitosa necesito también estabilidad, preservación de nuestra cultura, de nuestros valores, de la forma en la que hacemos las cosas, y para eso necesito no cambiar. Entonces ahí vemos claramente el dilema. ¿Cambiar o no cambiar? Bueno, nos tenemos que desplazar de eje y ver cuáles son las necesidades que satisfacemos cambiando.
ese crecimiento que es necesario para producir una propuesta de valor interesante para los clientes y que me permita crecer, ganar más contratos. Y por el otro lado, la necesidad de no cambiar es lograr ser más estables y, digamos, preservar aquellas cosas que hacemos bien. Entonces, ¿cuál sería la solución fundamental? Es una solución que me permita conseguir B y C, o sea, las dos necesidades al mismo tiempo. Y es integrar la resistencia con el cambio. Es lo que Peter Senge llama la danza del cambio, que es un libro muy interesante de cómo implementar cambios en organizaciones. Peter Senge es el autor de La Quinta Disciplina y es un gurú del pensamiento sistémico. ¿Y qué significa esto de la danza del cambio? Es justamente lograr la mayor sinergia entre la resistencia y las fuerzas que promueven un cambio. Porque la resistencia en sí misma no es negativa. Uno necesita la resistencia para no producir acciones de cambio demasiado alocadas, que te pueden llevar a la quiebra o a tener problemas. Entonces hay que escuchar a la resistencia y descubrir qué es paranoia de qué es una resistencia adecuada. Eso también es parte de encontrar una buena solución. Encontrar los porqués de la resistencia, qué resistencia es lógica y me ayuda, me preserva de no cometer locuras, y lo mismo respecto del cambio. Poder evaluar qué cambio es lógico y qué cambio sería demasiado alocado y me introduciría grandes riesgos, ¿no? O sea, por eso Peter Senge lo llama la danza del cambio. Veamos un conflicto típico para fijar ideas, ¿no? Ser una empresa rentable hoy y en el futuro me implica que tenga que incrementar el margen, ¿no? para tener un crecimiento sostenible. Y para eso, la camarita esta, no veo. Para poder incrementar el margen, necesito reducir los costos de adquisición, ¿no? Hasta ahora parecería lógico. ¿Por qué? Acá arriba tengo los supuestos. O sea, ¿por qué para incrementar el margen debería reducir costos de adquisiciones? Porque hay un supuesto internalizado en las organizaciones que dice que cada peso ahorrado en algún lugar del sistema es un peso ganado a nivel global del sistema. Después lo vamos a cuestionar. Por otra parte, para ser una empresa rentable hoy y en el futuro, necesito prestar un servicio de calidad que genere valor para todas las partes interesadas. Y para eso necesito contratar a los proveedores y subcontratistas más adecuados de cara a los objetivos de cada proyecto. Ahora, ¿ven el dilema entre D y D'? Están en conflicto, porque si quiero contratar a los más adecuados, seguramente no van a ser los más baratos. Entonces ahí tengo una tensión que tengo que poder resolver. Entonces, la técnica de la evaporación de la nube cuestiona algunos de estos supuestos o vínculos, y en este caso podríamos cuestionar que cada peso ahorrado en el sistema es un peso ganado por el sistema. Porque si yo contrato y ahorro X pesos contratando a los peores subcontratistas y proveedores, más probable es que mi obra dure muchísimo más. Estamos hablando por ahí de 6-7 meses de diferencia con la propuesta de Top PM, ¿no? Como les dije recién en el caso que hablábamos, pero también me lleva una pérdida de imagen que hace que no gane tantos contratos a futuro, o que tenga que bajar demasiado el precio a futuro para ganar un contrato, porque ya me evaluaron como mediocre. Entonces, bueno, me pueden llegar a contratar a cambio de un precio muy bajo. Entonces tengo pérdidas por todos lados. Entonces, reducir costos de adquisición por ahí me lleva a tener un costo total mucho más que proporcional a esos aparentemente ahorros que creía yo que estaba incurriendo. Ni hablar de las multas que me pueden llegar a poner por no cumplir los objetivos. O
sea que tengo muchos perjuicios. O sea, por lo tanto, no siempre un peso ahorrado en el costo de adquisición de proveedores y subcontratistas termina siendo un peso ganado por el sistema. A veces tengo una pérdida mucho mayor que ese peso que creía que ganaba, ¿no? Entonces, la solución TOC-PM es que me permite incrementar el margen a través de bajar el costo total, más allá de los costos de adquisición, a la par de prestar un servicio de calidad que genere valor para todos, con lo que vimos de cadena crítica, de las planners, y terminando las obras antes que el plazo actual. Bien, acá para que vayan reflexionando a la hora de trabajar en grupo, con qué obstáculos se encontraron, o creen que se van a encontrar, si todavía no lo implementaron, a la hora de llevar a la práctica lo aprendido en el curso. Entonces, hay dos herramientas muy útiles del pensamiento sistémico de Goldratt, que son el diagrama de interferencias y el árbol de objetivos intermedios, el IO-map. ¿Qué es el diagrama de interferencia? Dado un objetivo, uno va a ir encontrando, tiene que identificar distintas interferencias o obstáculos con los que se encontró o se puede encontrar. Y para cada uno de esos, plantear inyecciones u objetivos intermedios para poder superarlos. Y el IO-map es, para cada uno de esos interferencias, uno plantea factores críticos de éxito, que son estos objetivos intermedios que tenemos que lograr para implementar la solución, y que nos permitan superar esos obstáculos. Y después, para cada factor crítico de éxito, ver qué condiciones necesarias, o sea, qué cosas tengo que cambiar en la realidad para poder llevar a la práctica y lograr que se cumpla ese factor crítico de éxito, ¿no? Superar los obstáculos, vencer la resistencia al cambio. Sería algo así. Digamos, estos factores críticos de éxito surgen de esos objetivos intermedios que nos planteamos para superar las limitaciones o las interferencias, y cada uno va a tener una o más condiciones necesarias, cambios que hay que hacer en el sistema para poder implementar y lograr esos factores críticos de éxito que me lleven a cumplir con el objetivo. Por ejemplo, si yo quiero lograr, mi objetivo es lograr obras públicas en tiempo y forma, empecemos a leer desde arriba, ¿qué obstáculos tengo? Que podría ser lo que estaba hablando recién Fernando. Bueno, no se contrata la oferta más conveniente, porque los pliegos te llevan a contratar siempre al más barato. Escaso tiempo de estudio, vayamos leyendo en el sentido de las agujas del reloj. Escaso tiempo de estudio y desarrollo de los proyectos. Es un obstáculo a la hora de cumplir con mi objetivo. Porque los políticos necesitan mostrar resultados rápidos y no encuentran mejor forma que anunciar una licitación o una obra. Después, si la obra dura más, no les importa, pero sí quieren anunciar rápido que salen a resolver un problema de la sociedad. Porque eso les reporta votos. El tercero es pliegos inadecuados a los objetivos, con documentación incompleta. Ingreso tardío de los constructores. Entran tarde en la cadena de valor, cuando ya está todo mal definido, pero definido al fin. Entonces, donde ya no pueden ejercer su influencia para mejorar la constructibilidad de un proyecto. También tenemos atrasos en los pagos, en las redeterminaciones, que no reflejan las variaciones reales de precios. Las redeterminaciones son mecanismos que hay en Argentina para reconocer las variaciones de precios. Hay una ley, decretos que te dicen cómo reconocer mayores costos a los contratistas. Después también tenemos mecanismos inadecuados de planificación, seguimiento y control, alimentados desde los pliegos, ¿no? Plazos políticos no alineados a los objetivos. El sistema induce a decisiones que atentan contra la competitividad
y la rentabilidad, ¿no?, del sector como conjunto. Y por otro lado, damos escaso tiempo de preparación de las ofertas. Entonces, fíjense todas las interferencias que encontramos a nuestros objetivos. Entonces, hoy, cuando empiecen a trabajar en grupos, el objetivo va a ser implementar exitosamente la filosofía TOC-PMP, y ustedes van a tener que ir definiendo estas interferencias que se encontraron o que creen que se pueden encontrar. Bueno, esto no voy a entrar hoy, les va a quedar en el PowerPoint, pero sería armar este IOMAP a partir de esas interferencias. En el próximo encuentro, con las soluciones, los problemas que ustedes ya han encontrado y los factores críticos de éxito que identifiquen y las condiciones necesarias, armamos uno específico de nuestro curso. Es la relación que hay entre el objetivo, los factores críticos de éxito para superar esas interferencias y qué condiciones necesarias deberíamos pensar para facilitar la ejecución de esos factores críticos. Este es un árbol genérico donde nosotros vamos a identificar soluciones o inyecciones en distintas dimensiones, y para cada inyección, como le decía Javier, pueden aparecer obstáculos o riesgos, percepciones de riesgos, que hay que empezar a superar para mejorar la solución, ir planteando nuevos objetivos intermedios que van a ir surgiendo en un proceso creativo a medida que se vayan desarrollando estos procesos de pensamiento, ¿no? Entonces uno va identificando nuevos obstáculos a esos objetivos intermedios, plantea nuevos objetivos para superar esos obstáculos a estas soluciones que uno va desarrollando, hasta que al final logra implementar la inyección. Veamos un ejemplo. Supongamos que una de las inyecciones para mejorar, superar uno de los obstáculos que les hablé, es implementar IPD en el sector público. ¿Se acuerdan que IPD, Integrated Project Delivery, era traer el momento del proyecto a contratistas y subcontratistas? Entonces yo puedo decir que un primer obstáculo son las barreras legales. O sea, que alguien me puede decir, che, estás alterando la sana competencia. Un obstáculo 2 es que puedo incrementar los tiempos de armado del proyecto, de definición del proyecto. Y eso a la clase política no le conviene. Y otro obstáculo es desconfianza entre las partes. O sea, ¿en qué me beneficio yo, empresa, de ir a aportar horas y recursos para definir mejor el proyecto si después no lo gano? Bueno, ¿qué objetivos intermedios puedo poner que vayan superando estas barreras o obstáculos que fui identificando a partir de definir una inyección? Bueno, puedo decir, puedo publicarle una invitación a los interesados en el boletín oficial, por lo cual lo hago público y abierto para cualquiera que quiera participar. Después vendrán algunos pocos, pero yo abrí la cancha para que todos vengan. Entonces nadie me puede decir, che, estás beneficiando a unos pocos. Respecto de los tiempos, puedo acotar los proyectos, o sea, acotar esto a los proyectos de determinada complejidad, no hacerlo para todos los proyectos. Y para lo de la desconfianza, puedo implementarlo en un proyecto piloto, capacitar y mostrarle a las empresas cómo, por más que no ganen la obra en la que están ayudando, cualquier otra obra que ganen con este sistema va a tener muchísima menos variabilidad por haber estudiado mejor el proyecto, y se van a beneficiar en aquellas obras que sí ganen. Si sigo más arriba, bueno, publicar la invitación a los interesados, puedo tener otro obstáculo nuevo, que nunca lo había pensado, que surge del proceso creativo, que es el riesgo de dilatación de tiempos por la cantidad de actores que van a estar opinando. Y respecto de acotar proyectos de determinada complejidad, que se requieran antecedentes y experiencia de aquellos que vengan a trabajar en esta fase del diseño. Que no venga cualquiera
que me va a generar más problemas y dilación de tiempos. Entonces, ¿cuál sería un nuevo objetivo intermedio para superar estos obstáculos? Es precalificar antecedentes para acotar la cantidad de participantes y garantizarnos la experiencia de los que vengan a asesorar en esta etapa. Bueno, comunicar resultados sería otro objetivo, y así lograríamos implementar esta inyección. Este es un pequeño ejemplo para que vean las posibilidades que tienen estas dos herramientas, ¿no? El diagrama de interferencias y el árbol, el IOMAP. Entonces, a partir de ahora, nos vamos a dividir en salas aleatorias para que traten de encontrar estas interferencias a la hora de implementar la filosofía TOC PBP. Bueno, yo creo que van a ser un poquito más de 10 minutos para que dé tiempo a hacer algo. Vamos a hacer... Pasa que yo dije con un tiempo agresivo. Vos le Sí. estás poniendo margen de protección. Yo le apoyo, sí, con el amortiguador. Voy a hacer una división en 3 grupos, pero como esto es aleatorio, de pronto quedamos Javier Martín y yo en el mismo grupo, y eso no, no sé. El grupo del fracaso. Bueno, espero que no pase eso. No. Y ahí vamos a ir entonces en 3 grupos. Los voy a asignar automáticamente, y 1 minuto antes de que se vaya a cerrar, yo voy a mandar la señal de que se cierre, y el sistema solo dice que quedan 60 segundos. Bueno, allá vamos. Hágale. A ver, no sé, parece que ¿sabes que puedo cambiarlo? Porque dice Fernando Salgado, Javier, Juan Garibaldi y Martín. Entonces no, pues Abraham, Cecilia, Ernesto, va y yo, y a mí no me puso. ¿Qué pasó? El profesor no va. Madre mía. Ya, bueno, yo voy a entrar. Ya, pero... ya. A veces se puede, a veces no, quiere decir que hay días que no tenés el plan de trabajos, a veces no está tan bien hecho por nosotros mismos, entonces a veces vamos a un lugar que no era exactamente el que queríamos ir, pero bueno, a veces es mejor. Yo también lo que aprendí es que hay que probar, que no te va a salir bien a la primera, no frustrarte porque no te salió tan bien, no frustrarte porque alguno no te dio pelota, alguno de las personas que vos necesitas que colabore. Nada, un poco de eso tengo para contarte. Sí, evidentemente uno va cambiando, digamos, la visión a partir, digamos, del curso, de ver y de escuchar, digamos, y con todo este aprendizaje uno evidentemente va teniendo otra cabeza, otra manera de ver las obras, otra manera de ver la empresa. En mi caso, digamos, una cuestión del tiempo, la vorágine, la falta de recursos a veces hace difícil poder tener una continuidad en las ideas que uno tiene y irlas volcándolas. Tenemos, digamos, exceso de trabajo, entonces no encontrás jefe de obra, la obra empieza atrasada, ¿no? Los anticipos no llegan, entonces es difícil compaginarlo en el día a día, para lo cual, digamos, uno tendría que tener un equipo dedicado a por lo menos ir delineando los planes, ir delineando las ideas, porque uno no da abasto, digamos, con todo, ¿no es cierto? Pero la manera, digamos, por eso de alguna manera también estoy acá y me interesa, porque realmente noto un cambio en la percepción
que uno tiene un antes y un después con referencia al trabajo, y bueno, con siempre la idea de ir, de ir mejorando y de poder aplicarlo, ¿no? Aunque sea en pequeñas etapas o en pequeños estratos de la empresa. Sería una pregunta, perdón que me metí aquí de intruso. Sí. Sos bienvenido. Una preguntita, si hiciéramos o sea, esta es nuestra primera reunión de alumni y pues estamos aprendiendo. Yo le voy a tirar la oreja a Martín y a Javier que se monopolizaron la reunión haciendo unas presentaciones demasiado largas. Yo les voy a decir que eso no era. Pero si hacemos una reunión periódica, no sé, pues una vez al mes, la sala es siempre la misma, está abierta, el que quiera entra a una hora particular, pero que tiene solo el objetivo de que Ernesto viene con un problema que quiere resolver. Y dice, mira, traté de hacer tal cosa y no me resultó, ¿ustedes qué creen? Y entonces nos cuenta de qué se trata y hacemos este ejercicio de los obstáculos. Entonces lo interrogamos. Todos aprendemos. Sí, me encantaría. Me encantaría porque también lo que pasa, Matías, es que si bien yo tengo, mira, en mi mesa de luz tengo tu libro de Simplicidad Inherente, tengo ¿sí? Construyendo Foco. Pero, ¿qué pasa? A ver, la vorágine, como decían recién, la vorágine del día a día, a veces te hace perder el foco. El de simplicidad es para combatir el insomnio. Sí. Sí. No, pero bueno, esas partes de las dificultades y de las contradicciones y de la evaporación de la nube, bueno, la ley ahí también, y con los ejemplos me gusta. Y tiene la primera o la segunda edición. Porque es que la segunda edición está ampliada, tiene 3 capítulos más. No, es la ampliada, es la versión ampliada. Ok. Así que, pero bueno, ya te digo, me interesa, por ejemplo, hoy ya escuché 2 o 3 cosas que me ayudaron. Lo que le dijo Martín a Fernando de que aprenda de su fracaso o que busque documentación y que lo mire desde otro lugar, que no sea una continua frustración, me sirvió un montón porque a mí también me pasa. No sé, pero por ejemplo, estos días apliqué una cosa que era una pavada. Yo ahora estoy colaborando con otro jefe haciendo compras de una obra que es muy chica, pero es muy acotada, tiene muy poco, y hay que hacer muchas cosas. Y entonces en un momento las estaba haciendo yo, me pusieron especialmente a mí para que las agilice, pero en un momento ayer le dije a mi jefe, yo estoy siendo mi propio cuello de botella, necesitaría duplicarme, que una persona más me ayude, porque me di cuenta de que yo era mi propio, o sea, si estaba yo sola haciendo eso, no iba a llegar a buen puerto. Y bueno, finalmente mi jefe al principio me dijo, no, bueno, no tenemos recursos. Y hoy me llamó y me dijo, ¿por qué no llamás a tal a ver si te puede dar no sé, una manito? Entonces, como que tardó como 24 horas, pero dije, bien, qué bueno que se los pude expresar y desde un lugar muy, no desde un lugar de queja, sino desde un lugar analizando recursos. Y cuando yo le dije, estoy siendo mi propio cuello de botella, ahí como que le abrí como la puerta a que él también lo pensara. Y evidentemente estaba de acuerdo. Pero a ver, estas cosas que me pasan ahora que antes no me pasaban, porque yo no me daba cuenta. Claro, quizás tener más seguridad para hacer el pedido, ¿no es cierto? Claro, para hacer el pedido porque es concreto y no me pongo yo en víctima de que no lo puedo hacer o mirá cómo estoy. O sea, sinceramente me puse afuera y dije, no, como que si me mirara yo de afuera. Tenés muchas cosas, tenés poco tiempo, vos vas a hacer una cosa una vez, vas a poner la fila y cuánto te va a llevar. En cambio, si duplicamos, bueno, por lo menos entre 2 vamos a hacer más rápido. Nosotros, y bueno, nada. Esas cosas que me ayudan, pero me gustaría a mí cada tanto
volver a escuchar y volverme a poner No, en pero y esta cabeza. además, perdona, Ernesto, esto tiene que ser muy práctico y muy rápido. Fíjense que, o sea, muy rápido tomar acciones que son muy sencillas. Cuando tú dices una pavada, es que eso es justamente, es la pavada, que suena así como una pavada, pero que no es. Porque trajo todo un trabajo de pensar qué es lo que uno va a hacer, pero al final las cosas que uno tiene que hacer son muy simples, porque si no son muy simples no las puede hacer nomás, así de simple, es muy fácil. Claro. Entonces la idea fundamental es que hay que evitar la mala multitarea propia, y entonces ahí tú buscaste una ayuda para que uno no estuviera en mala multitarea, y la mala multitarea de otros, que uno pueda influir. Claro. Y entonces, teniendo eso en mente, es que tienes que ir pensando qué cosas puedes hacer y que sean cambios físicos visibles y que se puedan atar al resultado que se obtenga, pues si no, después uno le dicen, no, eso tú dices que lo hiciste, pero lo haríamos hecho igual. Claro. Claro, claro. Yo tengo digamos, un poco la dualidad que este último año hemos tenido mucho trabajo y cada vez, digamos, se suman más obras. Sí. Entonces, el tema es cómo encaro el parate o el decirle al dueño, decir, pará, no tomes más obra, porque nos estamos desviando, porque necesitamos, digamos, más recursos que en el mercado hoy está difícil, porque entonces la dualidad es esa, o sea, le tengo que ir para ordenar el sistema, es necesario frenar o parar o no tomar más obras. Entonces, bueno, es un pero poco... eso, Ernesto, es, o sea, la solución a eso es identificar, más o menos uno sabe, o sea, ya con la experiencia uno sabe cuántas horas simultáneas se pueden hacer en la zona de integración, en la parte de integración del proyecto. Sí. Entonces, con eso hacia el ojo calculan más o menos qué fechas le pueden prometer a los siguientes clientes. O sea, nunca decirle que no a nadie, pero le dice, esta te podríamos entregar en tal fecha. Claro. Y entonces, Sí, si el otro dice que no, mira, la buena noticia es que te liberó capacidad, la mala noticia es que perdiste una venta. Porque aparte hay agentes de venta que solo se dedican, digamos, a la parte comercial, entonces, ¿cómo le no, decís pues a esa persona que no bueno, venda? entonces fíjate, esto se resuelve teniendo, bueno, en construcción no es necesario que uno tenga actualizado todos los días, con que tú actualices una vez a la semana la próxima fecha que se pueda entregar más o menos. Además, los agentes de venta tienen que estar entrenados para contestar, sí, yo creo que podríamos cumplir con lo que usted quiere, pero déjeme que lo revisemos internamente. Porque además eso le da bastante seriedad a la cosa, porque si, no, o sea, si uno se encuentra con un agente de venta que te dice que sí, uno sospecha. Bueno. Están tratando de vender esto. El vendedor quiere vender y su trabajo es vender, entonces... Eso bueno, es correcto, pero... Es la crisis de crecimiento que dice el... Bueno, pero y por otro lado, al dueño, cuando uno le dice hay que prometer los plazos que uno sí puede cumplir y te dice no, pero es que yo quiero aumentar la venta, tienes que hacerle el ejercicio de la mala multitarea. Tú dices, tú prometes más y lo que vas a hacer es entregar menos. Y lo que te puedo garantizar es que no vas a facturar nunca nada que no hayas terminado. Así que eso... Sí, ahí hay un tema de los óptimos locales, ¿no? Porque el óptimo local del vendedor es vender a lo máximo, pero después pero tiene que tener sus límites y sus políticas. Sí. Pero bueno, por eso, congeniar a veces, digamos, organizar el todo a veces es difícil, por eso, de alguna manera, hay que
hay que ir pensando, digamos, en la totalidad, ¿no? Claro. Ir balanceando. Sí. Sí, en mi empresa hay un óptimo estamos- local que es difícil, que es el de la gente de compras, tiene su óptimo local es que tiene que comprar al 5% más bajo que el preventivo. El preventivo que sea, si es bueno, si está bien, si estaba bien vendido, ¿no? Y eso es pero es lo peor que ocurre, porque los contratistas que llegan, llega lo peor o sea, no porque sean malos, sino por ahí porque son chiquitos, porque ni siquiera dimensionaron lo que les iba a salir la obra, o sea, no se les mete, no de mala calidad, pero por ahí uno que tiene que hacer una obra gigante y tiene 3 personas, entonces cobró barato porque tiene pocos costos fijos y no le da abasto para hacer la obra. Y la verdad que eso es una de las grandes, o sea, yo después de analizar todos estos temas y aprender más de estos temas, me di cuenta que en realidad yo le echaba la culpa a compras, pero en realidad me di cuenta de que ellos tienen un CAPI que les dice que tienen que hacer eso, Sí. que está totalmente en contra del otro. Mm. Y es ahí donde yo digo que las se fijaron que Martín tiene una fijación con eso, ¿no? porque lo sufre. Porque lo sufre. Lo tiene bien presente, sí. Siempre. Porque todos lo sufrimos. Peor cuando está contaduría o pagos también desdoblado de compras, que olvídate que te llegue algún material por falta de pago, ¿no? O por, claro, digamos, por dilación de los pagos, porque el financiero, ¿qué se mide? Se mide con cómo se financia con los proveedores. Entonces, cuanto más lo estira, mejor le va en el universo financiero, digamos. Y nosotros estamos complicadísimos. Pero yo a veces le digo, pero si yo no compro y no pago, no vendo. Es lo mismo yo acá, tengo un kiosco y no tengo plata para comprar los cigarrillos. ¿Qué vendo? Entonces cuando le empiezo a hacer toda esa cosa filosófica, le digo, no me estás dejando vender nada, no certifico, por lo tanto no te ingresa plata. Entonces, ¿qué hacemos? Le digo. Te voy a contar un cuento que es verídico y me voy a salir de la sala para ya cortar todas las salas. Van a quedar 60 segundos cuando yo me vaya. Pero esto es un cuento verídico. Un cliente nuestro de Ecuador iba siempre para el interior y pasaba por un kiosquito, una cosa, pero o sea, no sé cómo se mantenía en pie eso, y le compraba cigarrillos y los vendía de a uno, ¿no? El señor lo vendía de a uno. Y dice, ¿cuánto vale? Y dice, X. Y dice, démelos todos. Y dice, no se los puedo vender todos. Y dice, ¿cómo? Pues si los tiene ahí. ¿Los tiene comprometidos? No, pero... Dice, es que si yo se los vendo todos a usted, ¿yo qué vendo después el resto del día? Te prometo, yo estuve entre que me reía y me dejó pensando. ¿Qué tiene en la cabeza el hombre? Bueno, está más rato. Claro. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal, Matías? Muy interesante la reunión con María y con Bilder. Yo me fui. Pero yo. Ya, es que ustedes salieron y ya, el resto falta quizá. ¿Qué pasó con mi cámara? Esto me pasa con frecuencia. ¿Qué pasó con el resto? Ahí viene, ahí viene. Ya. Okay. Y don Matías.
Y lo que pasa es que estoy luchando con mi cámara. Ya. Ahí No pelees, estas horas de la noche no pelees, sales perdiendo. siempre salgo perdiendo, pero siempre le doy la lucha. Bueno, nos quedan 10 minutitos para que, si quieren, de cada uno de los grupos nos comparten algunas conclusiones de algo. Y les adelanto inmediatamente que yo hice una pregunta que ya te apuesto que es una oferta aceptada. Hice una pregunta, ¿no? ¿Cómo estaría si hiciéramos una reunión mensual? O sea, tener una de estas salas abiertas todos los meses, un día a una hora particular para que entre el que quiera. Y entonces nos tenemos que comprometer, si vamos los 4 o uno de nosotros, y colaborar a resolver, opinar por lo menos respecto a obstáculos de Conversar. implementación o de efectos negativos o lo que sea. Sí, pues conversar acerca de problemas que van teniendo los que intentan hacer algo. Y yo le decía, pues, estaba ahí con Ernesto, con Cecilia. Bueno, al final éramos 5 en la sala. Y yo les decía que de lo que se trata de ir haciendo cambios físicos visibles que tengan resultados y que uno pueda atar el cambio al resultado y que se celebre, porque si no, después no se reconoce que el cambio fue responsable de un mejor resultado, y eso va alimentando un proceso. Y que siempre tener en mente que la mala multitarea es la que desperdicia la capacidad, y todo lo que hemos transmitido en el curso es para evitar la mala multitarea. A fin de cuentas es eso, o sea, es evitar la mala multitarea. Todo el resto son detalles de cómo hacemos eso. Pero entonces, conversémoslo con Marcelo cuando vuelva, para hacer cargo de esto. Estoy como Javier, que ofrece a Martín y a Marcelo, para que, como si el Zoom no nos permitiera hacer a nosotros el trabajo también con Javier. Y abrir una sala, pero no una reunión como esta, sino que, o sea, es como esta, pero con un objetivo particular, que es cada vez asistir en problemas específicos, concretos, a los que están intentando implementar, y que nosotros podamos, o sea, por lo menos podemos opinar. Sí. Pero bueno, A denle. mí me parece bien, obviamente depende de la audiencia, el interés del quórum y lo hacemos. En el grupo de nosotros, lo que decidimos hacer fue hicimos una lista de obstáculos e interferencias mezclada entre todos, y como lo que siempre les toca andar conmigo, pues les voy a mandar una tarea. Entonces Madre mía, le puedo lo mandar la siento. lista o podemos ir haciendo eso de manera que después hagamos y completemos el ejercicio que mostró Martín desde el punto de vista de entender la interferencia de obstáculos y empezar a pensar en los objetivos intermedios, de qué condición tengo que generar para ir pensando y armar mi escalera de acciones para llegar de donde estamos hoy al tesoro de tener algún tipo de proyecto ejecutado. O sea, al final es más o menos también lo mismo, ¿ya? Eso. No, estaría bueno por ahí después hacer una síntesis, por ahí no ahora porque no va a dar el tiempo, pero después a través del WhatsApp de cada grupo, que manden uno de los integrantes del grupo, en este caso podría ser Javier, sintetizamos esos obstáculos, así yo integro lo de todos los grupos y armo un único diagrama de interferencias de la clase de hoy, y después que cada uno en forma individual vaya viendo qué objetivos intermedios se le ocurren y qué condiciones necesarias habría que generar para que ese objetivo intermedio sea cumplible. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo identificamos uno de los problemas era los proyectos insuficientes,
el producto de que el cliente te da poco tiempo para elaborar el proyecto. Ya. Entonces, el objetivo intermedio sería tener tiempo suficiente para elaborar el proyecto. Y una condición necesaria sería tener una comunicación con el cliente para mostrarle los efectos negativos que tiene el proyecto el poco tiempo de estudio en las fases iniciales. Y que después va a haber muchos cambios, muchos problemas que van a hacer que la obra dure más, cueste más y tenga problemas de mantenimiento. Entonces, así agarrar cada uno de los problemas y ver cómo los solucionamos y qué condiciones tenemos que crear en el sistema para poder aplicar esa pequeña solución intermedia. Pero y ese poco tiempo, Martín, ¿es poco tiempo para preparar la propuesta económica y técnica? ¿O es una vez que uno se lo adjudicó, tiene poco tiempo para planear el proyecto? Sí, desde que te contrataron, te dan poco tiempo para estudiar el proyecto. Pero, Entonces, o sea, mi respuesta ahí es lo siguiente. Al cliente uno le compromete una fecha de término. O no te compromete en el cronograma de qué cosa va a hacer cuándo. O sea, entonces uno hace la planificación de proyecto a su ritmo y si se toma un poquito más de tiempo, pero en la ejecución se demora menos, mejor para el cliente, ¿o no? Digo por yo. eso es parte de la solución. El tema es que el cliente te va poniendo hitos intermedios que te dice, tenés 1 mes y medio para darme esto, 2 meses para darme esto. No sé, decime María si estoy equivocado, pero te van midiendo el aceite en el lugar equivocado. Después la obra dura un montón de tiempo más, porque tienes cambios, problemas, conflictos. Claro, lo que pasa, comentábamos hoy, le comentaba a Martín que yo tengo, o sea, yo tengo una empresa constructora pero privada, o sea, no trabajo con obra pública y me pasaba eso justamente con los clientes. Los clientes te apuran porque ellos creen que el proyecto tiene poco tiempo, o sea, vos lo elaborás en poco tiempo, cuando al trabajar nosotros con el sistema BIM, con Revit y todo, vos vas mostrando mucho más rápido la información. Pero todo lo demás es un desarrollo importante que tenés que tener muchos cuidados y controles. Entonces nos pasa que, por ejemplo, el paso del proyecto a la obra tiene que tener su estudio básico y tanto estructural, en la parte sanitaria, la parte eléctrica, o sea, hay obras que son muy importantes y las tenemos que estudiar bien. Y bueno, y nos pasa que nos apuran en ese proceso y por ahí yo me encuentro que la información cuando estamos en obra tiene muchas falencias en el sentido de cosas que nos faltan, información y que para trasladar al contratista, diríamos, ya nos hace perder tiempos de obra, diríamos, y tiempos del plazo de obra que uno está dando. Claro, te aumenta la variabilidad. Exacto. Entonces, bueno, eso era lo que íbamos hablando, que es uno de los problemas que yo encuentro en la empresa. Dale, Fer. Si quiere, yo les complemento un poco. Sí, lo que dice María es cierto, y eso es desde la fase ya de construcción. Yo les comentaba y que les compartía que yo estoy en la fase antes, que es la fase de idea, diseño y planos para construcción, o ya de planos definitivos para construcción, especificaciones, cantidades y todo lo que tenga que ver con presupuestos, que va antes de entregarle al constructor como tal. Lo que ella expresa es muy real. A nosotros también desde la parte de diseño, la ingeniería de consulta, los clientes nos presionan con tiempos que a veces no alcanzamos, y como tal a ese diseño hay que dedicarle un tiempo respetable y debe ser un tiempo de amabilidad con lo que se va a construir. ¿Por qué? Porque las actividades que hace el constructor simplemente es lo que se planeó anteriormente, y la responsabilidad, por ejemplo, fiscal y administrativa, por ejemplo acá en Colombia,
cae mucho en el diseño como tal, ¿cierto? Si se especifica X concreto con tanto de refuerzo, con tanta cuantía, eso depende del diseño. Y por la presión de tiempo, de recurso tiempo, no tenemos esa capacidad de entregar un buen producto, ese problema desplazamos la carga al constructor. Entonces el constructor va a tener unas falencias para construir porque el diseño no le llegó como decía. Yo les compartí una frase muy importante que era: lo que te demores planificando es tiempo que te ahorras ejecutando. Esa premisa aquí no la estamos cumpliendo. Entonces, todo lo que nos quede fallos en diseño, en especificaciones, en planos, en esquemas, se le va a trasladar al constructor y el constructor como tal pues va a quedar con unos vacíos y va a tener o definir él o volver a llamar al diseñador y pagar un extra allí que él, y como lo dice María, pues ella imagínate uno con la obra, por maleteando losas, haciendo elementos y ya mezclando el concreto y venga, y es que ¿qué pasó acá? ¿Qué hacemos? Entonces no, tráigame el diseñador para chequear esto, no me está dando, bueno, en fin, son muchas variables que uno encuentra realmente en la obra y es por esto, es vital el recurso tiempo. Fernando Sí, nos mira, va a cerrar. Ok, mira, sí, lo que dice Wilder, lo que dijo María, yo solamente que desde lo público nosotros acá tomamos tanto la etapa de diseño y después que contratamos los diseños y consultoría, pasamos a la etapa de ejecución y nosotros mismos aprobamos los diseños. Pero aquí también tomo algo importante, lo destaco que Martín lo comentó en la primer curso de TOC CCPM, y que me lo dio como idea que recién estoy en una etapa de comentarlo al interior de las organizaciones, que es integrar a los que van a construir desde la etapa de diseño, y yo creo que eso es súper positivo porque nosotros hoy día contratamos una consultoría a un equipo de consultores que están en su oficina. Y cuando llegamos a la etapa de ejecución, claro, encontramos muchas diferencias porque se hizo así en escritorio, pero claramente yo creo que es algo súper concreto. Y lo vamos a incorporar en las bases de licitación de la etapa de diseño, que es que el consultor incluya al menos 3 presupuestos entregados por empresas constructoras inscritos en los registros del Ministerio de Vivienda, que después potencialmente sean oferentes para la etapa de ejecución. Incluso eso da una ventaja, que eso ya van a estar en mejor conocimiento del detalle del proyecto cuando llegue la ejecución. Entonces me pareció fantástico y voy a ver si puedo al menos aplicar eso en la etapa de diseño. Genial. Bueno, si les parece, podemos, digamos, en el transcurso de esta semana me van pasando los referentes de cada grupo, los distintos obstáculos que encontraron, yo lo integro en un gran diagrama y lo compartimos para que a partir de eso trabajen hasta el próximo Hagamos la tarea. encuentro Ajá. en armar, bueno, dados esos obstáculos, cómo los superamos. vamos a hacer una cosa, sustituir los grupos de WhatsApp que tenemos hoy día para los 2 cursos por uno solo completo, porque ahora ya Integrarlo. Ajá. son todos egresados. Así que, y entonces vamos a tener un grupo general con todos los alumnos y el grupo del curso en curso, o sea, que está cursándose. Le mandaré por correo todos los detalles, pero aviso que vamos a hacer esta movida administrativa para no estar administrando N grupos. Y 4 y 5 y 6 porque vamos a seguir creciendo. Entendido. Les agradezco mucho su presencia hoy día en esta reunión, que fue la primera. Estamos aprendiendo también cómo a seguir haciendo networking y construyendo esta comunidad. Salieron algunas ideas, vamos a ver si son ejecutables por tiempo, por capacidad, en fin. Y los mantendremos informados a todos. Muchísimas Muchas gracias por abrirnos ese espacio de tiempo. Encantado de verlos otra vez. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Chao, saludos. Buenas noches. Descansen. Como siempre. Buenas noches. Chao. Gracias.